La ética hoy en día es uno de los temas más importantes y sustanciales para la sociedad en general. Se habla de conflictos éticos en la vida cotidiana, así como de las diferentes profesiones, tales como la medicina, la jurisprudencia, la psicología, el periodismo e incluso los deportes. Cada vez salen más códigos o normas éticas que ayudan a guiarse al momento de hacer alguna actividad en la vida. Pero la pregunta es, si estos códigos en verdad nos sirven. En este trabajo me enfocaré en la ética en el periodismo, especialmente en el conflicto ético del periodismo independiente y el periodismo militante, y si se puede dar solución a la pregunta, ¿los códigos de ética ayudan a solucionar la problemática sobre estas dos formas de hacer periodismo? Para esto analizaré diferentes autores y actores en el marco del periodismo y cómo abordan los conceptos del periodismo independiente y el periodismo militante, entre los cuales se encuentran el maestro de la ética en el periodismo en Colombia, Javier Darío Restrepo, y su libro La constelación ética, la periodista Yolanda Martínez y su libro Al filo de la navaja. También se analizará el libro argentino Los que hacen la noticia, en donde se aborda el tema de independencia y se analiza la posición de varios directivos de medios de comunicación. Para continuar con el concepto de la independencia, utilizaré el trabajo sobre periodismo independiente y militante de Micaela Baldoni, donde muestra la problemática en Argentina relacionada con estas prácticas. Para terminar, miraré la posición de Restrepo sobre los códigos de ética y la compararemos con la de Hugo Ansar, quien habla en la revista Latina de Comunicación sobre la última publicación de los códigos de ética en Argentina. Empezaré definiendo primero qué es periodismo, qué es independencia, qué es militancia y por supuesto qué es la ética, para poder tener claro los conceptos y cómo serán usados en este artículo, para así lograr tener una discusión con los autores que muestren los diferentes puntos de opinión, primero sobre la militancia y la independencia y luego sobre los códigos de ética en el periodismo. De esta forma, demostraré si los códigos de ética en el periodismo son útiles para solucionar el problema de la militancia y la independencia. Pero la pregunta es, ¿de por qué estos temas? Solo se puede contestar diciendo que la independencia en el periodismo es un concepto que va de la mano con el objetivismo y un concepto que desde el comienzo de la práctica periodística se ha tomado como base esencial para el buen ejercicio de esta profesión. Empezando entonces con las definiciones de los conceptos, primero, la más sencilla de explicar, militancia e independencia. La independencia en el periodismo se ha entendida como la práctica de este sin ningún compromiso económico o político por parte del medio, pero a este hay que sumarle que en el medio tampoco puede tener algún sesgo hacia alguna corriente política, porque esto anulará su subjetividad. Por su parte, militancia en el periodismo hace referencia a los medios y periodistas que sí tienen algún compromiso económico, político o ideológico con algún sector. Por otra parte, el periodismo es definido por la RAE como la actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y difusión de información a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico. Mientras que para la periodista Yolanda, los periodistas miramos la historia desde un tribunal privilegiado porque llegamos a donde otros no llegan, escuchar y ver detrás de las cortinas del poder y asomarnos a lugares donde se toman las decisiones, grandes o pequeñas. Entraremos ahora en el pilar de este trabajo y definiré qué es la ética. Usaré la definición del llamado maestro de la ética en el periodismo, Javier Darío Restrepo, quien define la ética como reguladora de las costumbres, respuesta a los males como la corrupción, la violencia o la mentira. Quien dice también que se considera enemigo de los códigos tradicionales de ética, pues afirma que estos no deben ser negativos sino positivos, pues al ser negativos serían como una ley que impone, y la ética debe ser una guía que nazca desde dentro de cada uno y de sus libertades. Por otro lado, la primera premisa que dejaremos en claro es que no es ético restringir la práctica de alguno o afirmar que por sí la existencia de alguno no sea ética. Por su parte, Juan Pablo Sampurano considera que la ética no se debe basar en códigos, sino los códigos deben basarse en la ética. Pero empezaremos a hablar de diferentes puntos de vista que hay sobre las prácticas periodísticas como son vistas desde diferentes actores, estas relacionadas con estos fenómenos y sus opiniones éticas al respecto. Miraremos en especial el caso de los conflictos éticos que se han dado especialmente en Argentina con respecto a estas formas de hacer periodismo y su relación con los códigos éticos que se han publicado en esta nación. Hay que empezar diciendo que las diferencias entre el periodismo militante e independiente se ven en la línea editorial del medio. Según todos los que hablan del tema, este es el punto crucial y se da a notar en dos aspectos fundamentales. El primero es qué tipo de noticias se publican y el segundo son las palabras con las que se dan la información. Estas pueden mostrarse a favor o en contra de algún grupo económico por parte del medio. Estas decisiones siempre son tomadas siguiendo la línea editorial del medio. Por esta razón, el periodista debe estar de acuerdo con esta a la hora de escoger su lugar de trabajo. Me atrevo a decir que en Colombia no hay una sola gran cadena de medios que sea completamente independiente, pues como afirma Yolanda Ruiz en su libro El filo de la navaja, es imposible tener independencia si el medio tiene relación con algún grupo económico, debido a que los intereses se ven cruzados en algún momento.
Aquí debemos decir que en Colombia los medios son propiedad de grandes grupos económicos, que incluso tienen varias cadenas de televisión, radio y prensa escrita. Varios de estos son RCN, Caracol, Noticias 1, CMI, CTV, Risa Semana, El Espectador, El Tiempo, Publimetro, entre otros. Estos o bien son propiedad de algún grupo económico grande o propiedad de un gran sector de la sociedad con afinidades políticas. Pero me gustaría utilizar este espacio para decir que personalmente, en mi condición de estudiante de periodismo, es completamente ético y necesario para la sociedad que el periodismo sea tanto independiente como militante. Pero el peor error ético y moral de un periodista es ponerse la capa de independencia mientras hace periodismo militante o con sesgos, pues es engañar a la sociedad que está esperando una noticia completamente neutral. Pero es claro que la ética en el periodismo va mucho más allá de la independencia del medio, pues son cientos los problemas que afectan a los comunicadores y que se cuestionan desde la ética. Pero sin duda alguna y sin temor a equivocarme puedo asegurar que la solución de esto siempre va de la mano con decir la verdad. Es por eso que considero que al hacer periodismo ético es decir la verdad, así sea desde un punto de vista, pues si no se hace, el más perjudicado será el medio del periodista, quienes perderán credibilidad, por ende perderán seguidores. Esto nos lleva a la teoría de que la veracidad es evidenciada en la independencia y esta a su vez evidencia la credibilidad que tiene la gente en el medio o el periodista. Hay quienes piensan que la credibilidad es reflejada en el rating, por lo cual se puede decir que los medios con mayor número de rating son los más independientes. Pero esto lleva a que surjan las siguientes preguntas como ¿qué pasa con los periodistas y medios que posan independientes y consiguen seguidores pero se encuentran sesgados? ¿Qué pasa con los medios pequeños que no tienen gran plataforma, por ende no tienen gran público pero sí son independientes? ¿O qué pasa con los grandes medios que no son independientes pero debido a sus grandes capitales logran estar en los primeros puntos del rating? Para todas estas aplica la norma del rating. Para esas preguntas tengo una posible respuesta. La primera, y considero como parte fundamental de lo que quiero defender, es explicar que esta es la práctica menos ética del periodismo. Implica el engaño de una sociedad que espera una completa parcialidad, lo que termina siendo completamente perjudicial para la opinión pública, pues se crea una falsa idea de realidad. La segunda es el reto de los verdaderos amantes de esta profesión, quienes deben buscar espacios para promover el buen periodismo, pero también necesitan que los ciudadanos busquemos más allá de los grandes medios de comunicación, para así ver las noticias con mayor cantidad de puntos de vista y lograr identificar la verdad y la parcialidad. Por último, la tercera sería demostrar que la teoría del rating no es la más acertada, pues esta está influida por más factores, pero esta sí puede ser un medidor de calidad. En el caso de Caracol TV y RCN TV, por ejemplo, ambos pertenecen a grandes grupos económicos y con grandes afinidades políticas. Se puede decir que el rating no mide la independencia sino la calidad, pues uno ha bajado la puntuación debido a su poca cobertura de noticias y sus temas muy específicos, mientras que otro se ha encargado de crecer y descentralizar la información, dándole mayor cobertura y una mayor acogida por parte de la población. Esto es evidencia de que el rating no es el medidor de independencia en ambos casos, sino que es el medidor de calidad. Esto nos lleva a decir que la independencia es algo casi imposible en el mundo del periodismo, pues si bien no se tiene responsabilidades con un grupo económico, seguramente se tendrá con algún sector político, como es el caso en Colombia de Noticias 1, el cual su dueño, Daniel Coronel, tiene sesgos marcados a favor de un sector político y en contra de otro, mostrándole al país noticias desde un punto de vista y con la línea editorial que no dignifica a este sector. Es por esto mismo que en Argentina hace varios años, medios como el Clarín o La Nación sacaron unos códigos de ética del periodismo. Esto surgió para ayudar a solventar la crisis que se dio después de la guerra periodista entre militantes e independientes, que surgió después de la publicación de una ley que regulaba los medios de comunicación. Esta ley incluso fue llamada la Ley K por un sector de la sociedad, sectores que se encontraban en desacuerdo con dicha ley. Otros, por su parte, solo la comentaban. Esto generó una crisis de comunicación completamente amplia. De aquí surgieron códigos como el de Hugo Ansar, que escribió para el Clarín. Este dice que es la recopilación más completa y concreta del periodismo, pues abordan los temas más fundamentales para la ética. Estos códigos tienen esta consideración, pues son el trabajo de varios directores de medios, así como el de varios expertos en el tema de la ética en el periodismo, y que simultáneamente, no coordinados, escribieron de los mismos problemas, lo que llevó a Ansar a unir estas tesis en el código que se publicó. Todo esto con la esperanza de mejorar la práctica del periodismo. El problema es que años después, la disputa del periodismo independiente y militante sigue viéndose en Argentina como en Colombia, lo que refuerza la tesis de Restrepo de que esto no es un problema de códigos sino de ética. Pero muchos periodistas estuvieron en desacuerdo con los códigos de ética, lo que llevó al diario El Clarín a sacar una nueva versión en la que participó Javier Darío Restrepo, pero también se hizo en el diario La Nación, que sacaron sus propios códigos. Ese problema también se vio en Colombia y fue seguramente el que llevó a Restrepo a pensar esto, pues cuando hizo parte de la creación de un código de ética por parte del
Círculo de Periodistas de Bogotá se enfrentaban dos sectores. El primero, los que decían que el periodismo debe ser independiente y no puede ser alternado con la actividad política. Y el segundo, los que defendían que el periodista puede ejercer su profesión y trabajar como jefe de prensa al mismo tiempo. Esta última es una práctica muy común en Colombia y quienes la defienden dicen que es por los malos salarios de los profesionales y la necesidad de un ingreso extra. De esto hablaremos un poco más adelante, pero ahora me gustaría mencionar y recordar que aunque Restrepo colaboró con varios códigos de ética en Colombia y Argentina, él es un gran opositor de estos, pues los considera leyes, mientras que otros, como Ansar, dicen que son guías que rigen la ética. Pero Restrepo dice que la ética no puede ser impuesta, sino que tiene que nacer de cada persona, que las leyes deben velar por otras cosas como la corrupción o la mala praxis de una labor, mientras que la ética se hace cargo de los honestos para que no se duerman en los laureles de su bondad y se mantengan activos y apasionados en la realización de su potencial humano. Pues para Restrepo no basta en efecto con que la gente sea buena, su obligación es ser mejor. De esto no se encarga una ley, sino la ética. Volviendo sobre el tema de los periodistas que consideran un ingreso extra debido a sus bajos salarios, se puede afirmar que es uno de los puntos primordiales de los códigos de ética, pero el problema radica en que los periodistas se convierten en jefes de prensa, pues buscan o incluso llegan a abrir espacios para mostrar su propaganda y no noticias, lo que lleva al asunto ético estar más allá del periodismo independiente o no, pues se supone en juego la calidad del periodista como profesional. Al respecto, Yolanda Ruiz nos dice que esta práctica deja de ser la labor del reportero y pasa a ser la del asesor que toma partido, de la que nos dice que es respetable como trabajo, pero es muy distinta a la labor del periodista. Considero en este aspecto de los periodistas con doble trabajo que los códigos sí pueden dar una pauta de cómo un periodista debe no dañar su trabajo como reportero. Esto debe ir más allá de decir si esta práctica está bien o mal, pues soy consciente como estudiante de periodismo que las labores hoy en día es muy dura y hay necesidades que se deben subsanar. Considero que trabajar al tiempo como jefe de prensa y reportero no es alguna tarea fácil para hacerlas de una buena manera. Esto nos da una muestra de las diferentes opiniones entre los dos tipos de periodismo que podemos encontrar, el periodismo militante y el periodismo independiente. Podemos afirmar que para el público y un sector de la sociedad esa independencia se puede ver reflejada en el rating. Aunque hay muchos más factores que afectan el rating, no se debe tener en cuenta que incluso pensar más que la independencia como la veracidad. También para ningún sector del periodismo es ético mezclar la parcialidad con la información disfrazada de objetiva. Por esto podemos incluir que cuando se va a ejercer la práctica, ya sea de forma objetiva, sesgado o militante, se debe mantener la verdad por delante y la claridad del enfoque. También se da por entendido que los códigos de ética son completamente problemáticos. Estos dividen el gremio periodístico. Se tienen sectores y grupos de periodistas que incluyen en que hay prácticas que son éticas debido a su manera de hacerlas. Por ejemplo, el hecho de trabajar al mismo tiempo como reportero de un medio y jefe de prensa de un asesor político. Mientras que para otros periodistas como Yolanda Ruiz esta práctica no se puede mezclar. Por un lado, considero que la ética en el periodismo debe basarse en la verdad que decimos los periodistas. Debemos siempre buscar la transparencia, incluso si vamos a mostrar la noticia desde un punto de vista. Un caso que me gustaría nombrar antes de terminar es el del medio de comunicación que se llama La Hora de la Verdad. Este es un programa radial conducido y dirigido por el exministro Fernando Londoño Hoyos, quien nunca ha ocultado su sesgo político y su relación con el centro democrático, pero aún así hace periodismo de información y noticias de carácter nacional e internacional, siempre manteniendo la verdad por delante. Aunque su opinión y análisis político se hace desde un sector del periodismo social, esto considerando una ética a la hora de decir las noticias como son. Por otro lado, esta práctica, aunque criticada, es a mi consideración completamente ética, pues la premisa principal del periodismo es decir la verdad ante todo, y esta se tiene que mantener. Esta práctica del periodismo dejaría de ser ética en el momento en que los medios militantes empiezan a decir mentiras para salvaguardar su posición o interés. De la misma forma, el periodismo independiente solo es ético mientras mantenga esta premisa por delante. Por otro lado, los códigos deben guiar el actuar del profesional, así como también el trato que se le dará a una fuente y como su seguridad, su intimidad y su verdad deben ser siempre primordial a la hora de hacer un reporte. Considero que estos códigos deben guiar el día a día del periodista, más no moldear su ética, pues concuerdo con lo que dice Restrepo al decir que la ética va a nacer de cada uno. Pero es por eso, al hablar de códigos, sería mejor nombrarlos y enfocarlos en el procedimiento de la labor periodística, más que en una ética de cada profesional.